Universitaria, a quien luego habré de referirme, tiene en nosotros colaboradores, verdaderamente dispuestos a ayudarles, no solo en este centro de estudios y debates, sino en todas las empresas que están acometiendo. Hay una muy especial en el marco de nuestra escuela de graduados que nos llena de orgullo, y también habré de decirlo, no me quiero privar de decirlo frente a un auditorio tan importante en calidad y en cantidad. Pero bueno, en primer lugar, como dije, el apoyo institucional, la iniciativa, nuestro regocijo porque actividades como estas tengan lugar en el ámbito de la universidad pública, y especialmente agradecer a la coordinadora de cajas profesionales, al Consejo Federal de Previsión Social, a usted, doctora Telo, al doctor Fabián Mediza, al Centro de Estudios y Debate de la Seguridad Social, y especialmente a quienes habrán de ser nuestros disertantes, nuestros invitados. Todas las actividades que en el marco institucional de la facultad tienen lugar nos llenan de orgullo y, bueno, verdaderamente nos hacen sentir comprometidos. Pero algunas de ellas revisten para nosotros especial importancia. Es por eso que quiero destacar esta entre ellas, por una serie de cuestiones. En primer lugar, el contenido práctico de la actividad, un carácter eminentemente práctico. Hay una materia que tiene usted decía recién, una actualidad, una raigambre en el debate del colega hoy en día, que considero que tiene que ocupar un lugar primordial en el ámbito de la discusión académica de nuestra facultad. Saben que estamos implementando en nuestra carrera de grado un nuevo plan de estudios que tiene como diferencia fundamental con el anterior la intensificación notable del contenido y la carga práctica, es decir, las aristas prácticas que tienen que ver con la profesión. Bueno, y la materia de la seguridad social es una de ellas, una de las cuales nosotros le prestamos especial preponderancia. Por lo tanto, el carácter práctico del tema en debate. Luego el contenido actual, usted recién lo decía, hay una temática instalada en la sociedad y como tal puede ser abordada desde una discusión televisiva, una mesa de café, pero cuánto más oportuno, cuánto más propicio si se hace en un ámbito académico, entre juristas, entre colegas. Por lo tanto, jerarquizar el debate en torno a la seguridad social me parece que es una función que le cabe, si me permite la expresión, como anillo al dedo a la universidad pública. Ahí cabe también la importancia del desarrollo del centro de estudios y debate. Luego, bueno, la importancia está dada también por la presencia del arquitecto Beberaggi, del doctor Elías, de Mario Paganini, es decir, disertantes de primer nivel, invitados que sé que ustedes estaban esperando, que sé que estaban ansiosos por compartir el espacio, que prestigian a nuestra comunidad académica. Y por último quiero destacar el marco en el cual se da esto, que es una actividad de extensión. La extensión universitaria es un sello fundamental que nos legaron los reformistas del 18 y que como universidad pública destacamos y le damos importancia. Que esta actividad podamos enmarcarla dentro de un proyecto de extensión realza todo lo que venimos sosteniendo. Si pudimos, a fin del año pasado, recibir una noticia que en un año tan difícil y tan angustiante nos hizo terminarlo con una sonrisa y nos llenó de orgullo, como fue el haber sido notificados por la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que la carrera de grado, la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Rosario fue acreditada por el máximo del plazo de ley y nos colocó en un sitial de excelencia académica a la par de las facultades de derecho más prestigiosas del país. En gran medida tiene que ver por el trabajo de extensión que tiene nuestra facultad. Está ahí presente, digo ahí porque es un espacio virtual de nuestra nueva normalidad, está presente en este espacio el doctor Gonzalo Luciani. Gonzalo, es un orgullo y un gusto muy grande que compartas la gestión conmigo. Sé que no estás en Rosario, que te has tomado unos días, te los tenés más que merecidos porque todo el trabajo que haces, lo menos que puede recompensarse es con un descanso, y por lo tanto valoro mucho todo lo que haces y especialmente tu presencia en este evento. Quiero agradecer también a quienes lo han hecho posible desde el punto de vista técnico. Les decía, hay una nueva normalidad que nos hace no ya reunirnos en un salón, sino juntarnos a través de un Zoom.
Para bien, porque nos hace acortar distancias, pero para mal, porque nos extrañamos, tenemos ganas de vernos, etc. Pero es una normalidad que ha llegado para quedarse. Prefiero mirarla, soy de quienes miran la mitad llena del vaso, y acortar las distancias facilita este tipo de actividades académicas. Y por último, dejar un mensaje también de optimismo con relación al marco, porque no solo quiero hacerlo mencionando, como lo dije, nuestra Secretaría de Extensión Universitaria, sino también nuestra Escuela de Graduados. Tenemos mucha expectativa con la doctora Telo, con el doctor Gerbaudo, con el querido colega Jorge Boazo. Tenemos mucha expectativa en la carrera de especialización inédita, que habrá de tener comienzo próximamente y que, bueno, viene a brindar aires nuevos a nuestra escuela de graduados y a la propuesta académica que tenemos para nuestros graduados. Por lo tanto, la carrera de especialización en seguridad social es uno de los orgullos que habremos de llevarnos de nuestra gestión. Así que poder enmarcar esto dentro también de esa novedad es muy, muy satisfactorio para nosotros. Así que, bueno, les auguro éxitos en la actividad, les deseo buena Semana Santa a todos, a todas, que la pasen bien, con paz, con sus seres queridos, y dejarles un especial saludo. Por supuesto, especialmente a quienes forman parte de nuestra comunidad académica, la doctora Telo, el doctor Medice, el doctor Luciani, la doctora Natalia Arancibia también, y a todos quienes forman parte del querido equipo de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. bueno muchas gracias. Continúo yo, Erika, ¿te parece? Ya tomo de alguna manera posesión del panel, agradeciendo primeramente, bueno, las palabras de nuestro decano, el doctor Bota, que por supuesto su presencia aquí nos da la pauta de la importancia que esta gestión le está dando a nuestro querido Centro de Estudios y Debates de la Seguridad Social, siempre con esta idea de, bueno, de lo que estaba remarcando un poco recién, de darle un tinte o un aspecto desde la práctica. Quiero primero, por supuesto, agradecer también al equipo del Centro de Estudios que me haya confiado. Para mí es un honor poder participar y coordinar este panel con gente que han sido, que son amigos de la seguridad social ya desde hace varios años, con panelistas de primer nivel, como remarcaba aquí nuestro decano, y con muchos otros amigos que, bueno, estoy viendo aquí, que hemos transitado varios años tratando estos importantes temas relacionados con la seguridad social. Así que el agradecimiento entonces a los organizadores que me han confiado el panel, y también, por supuesto, a todos los asistentes que se han tomado el tiempo esta tarde de compartir este espacio de diálogos y de debates sobre un tema muy interesante que tenemos hoy, que tiene que ver, como lo indica directamente el título de la actividad, con la coordinación de los sistemas de la seguridad social, de los sistemas previsionales en la República Argentina, y la implicancia de la creación de un organismo que puede venir a cambiar un poco la historia o la dinámica de trabajo que se da entre los sistemas de previsión social, que es este registro de entidades previsionales. A mí lo que me interesó como introducción, sobre todo, ustedes saben que el coordinador del panel, yo voy a dar una breve introducción, pero acá el plato fuerte son los panelistas, que son los especialistas, y aparte participan. Pero yo quería dar una pequeña introducción, porque me interesó sobre todo lo primero que me llamó mucho la atención cuando miré esta resolución que sale sobre fin del año pasado, son los fundamentos que tiene esta resolución. Es una resolución que la verdad que uno cuando la mira está inspirada en principios, bueno, que son muy plausibles. Sobre todo se habla del concepto, y quiero remarcarlo esto porque está en el primer párrafo ya de los fundamentos, del concepto de la coordinación en el marco del régimen federal que organiza
a nuestro país a partir de la organización constitucional. Y esto fue lo primero que me llamó la atención, pero aparte uno puede ver en el fundamento de esta resolución que la palabra coordinación aparece 11 veces. 11 veces para hablar de la coordinación del sistema, digamos, de los sistemas previsionales nacional, provincial, municipal, profesional y sectorial. Es decir, que toma la idea de un organismo llamado a coordinar. Recuerden que en la previsión social hay tres conceptos que se manejan. Uno es la coordinación, la otra la convergencia y el otro es la armonización, que nosotros lo conocemos muy bien y nos ha traído grandes problemas o grandes dolores de cabeza a través de la historia de los sistemas previsionales. Cada vez que se nombra la armonización, aparecen digamos, los comentarios más duros que puedan existir. Pero bueno, por eso me gustó y quiero resaltar esto. Es una resolución que nombra la coordinación para la reciprocidad, nombra los trabajos de aquella comisión para el fortalecimiento de la previsión social y lo que yo participé en muchas de esas reuniones, pero se hablaba mucho de los problemas que existían entre las coordinaciones de los sistemas de previsión social de los regímenes previsionales provinciales, municipales, con el nacional. Se cita de alguna manera también la creación de otros registros que tienen que ver con el registro de entidades de complementación, y se va trabajando o se va dando la idea de esta posibilidad de solucionar muchos de esos problemas que trae la fragmentación que tienen estos, digamos, el sistema de previsión social, cuando uno quiere empezar a manejar la información. Algo que hemos visto mucho, quienes han tenido la posibilidad de participar en gestión, la fragmentación de los sistemas nos trae muchos problemas a la hora de la información. Por eso uno de los objetivos principales que tiene este registro de entidades previsionales es poder generar, primero recabar información, y comprendo también, posteriormente, poder compartir esa información con una finalidad que también está en los fundamentos, y es muy importante remarcar, que tiene que ver con la garantía o garantizar el derecho humano de la cobertura de las prestaciones en materia de seguridad social. Es decir, que este registro enmarcado en en la organización del Estado Federal, busca coordinar para tener información con la finalidad de garantizar la cobertura. Creo que desde ese punto de vista, entonces, los fundamentos que nos da este decreto, esta resolución, perdón, al momento de organizar este registro, son sumamente importantes. Me parece que varían de alguna manera en muchas aristas de lo que uno suele leer cuando sale una resolución, donde en general la coordinación precisamente no es lo que más abunda, en general se busca imponer cuestiones. Así que yo quería dar una visión por lo menos muy positiva en este arranque que tiene, en este inicio, en el andar que tiene este nuevo organismo. Bien, y para hablarnos de este organismo, tenemos tres exponentes, bueno, yo diría del más alto nivel de la materia, de los que existen hoy en la Argentina, por supuesto de los de mediana y joven edad. Lo digo por supuesto por nuestro querido amigo Mario Paganini, que es un joven ya adulto, pero siempre nos convoca hasta a pensar, nos pincha con sus ideas revolucionarias, así que creo que eso siempre nos rejuvenece, a pesar de que tal vez sea el menos joven de los tres. Y después tenemos dos panelistas también de lujo, un exponente de la previsión pública o de servidores públicos provinciales, como es Daniel Elías, y Gustavo Beberaggi, que es un exponente también, mediana edad, joven. Digo, esto siempre lo digo porque esto nos da la visión de todo lo que todavía podemos seguir trabajando y debatiendo con estos exponentes que tenemos,
como Gustavo, que es un exponente de los más importantes, por supuesto, de la previsión para profesionales. Todas personas de diálogo, yo he compartido con ellos muchos espacios de trabajo, son personas de la coordinación, podríamos decir. Ahora vamos a ver un poco sus antecedentes. He planteado y he hablado con los expositores. Va a hablar primero el arquitecto Gustavo Beveraggi. Quiero adelantar que el arquitecto Beveraggi tiene un compromiso a las 10, bueno, en realidad un viaje programado, con lo cual a eso de las 9 tal vez nos esté abandonando, no quiero que se enojen con él, pero era un compromiso tomado con anterioridad, así que quiero remarcarlo, y va a hablar él en primera instancia, después nos va a hablar Mario Paganini, y para el cierre vamos a dejar al joven Daniel también. Bien, Gustavo Beveraggi es arquitecto de la provincia del Chaco, es presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Ingeniería de Chaco, y secretario general de la Coordinadora de Cajas Profesionales de la República Argentina, un organismo muy importante que reúne, ya no me acuerdo cuántas, en aquella época, la última vez eran 76, pero creo que ya son casi 79 u 80, por ahí estamos. Más, bueno, listo. Así que ha participado de alguna manera en la generación de este organismo y está participando actualmente, así que vamos a escuchar cuál es su visión sobre este importante organismo y después les voy presentando a los demás panelistas. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a lo más importante. Muchas gracias por la atención. Vamos a escuchar a nuestros panelistas invitados. Gustavo, es todo tuyo el auditorio. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias a la Universidad de Rosario, a la Facultad de Abogacía, al Centro de Estudios y Debates. Para mí, como ya lo he dicho en la anterior oportunidad, también es un placer y un gusto poder estar dentro de un ámbito de una universidad pública. Nos hemos recibido en universidades públicas, somos defensores de la educación pública y la verdad que el desarrollo de ámbitos como este dentro de nuestras casas de estudio no solo nos alienta a poder participar y colaborar, sino a replicarlos en muchas otras de nuestras universidades y facultades, porque creo que la transmisión del conocimiento es uno de los valores más importantes sobre los cuales podemos trabajar. Obviamente también a todo el equipo del Centro de Estudios que permanentemente nos toman en consideración para participar de estas instancias. Y escuchándote un poquito, Fabián, y respecto a la consideración que hiciste sobre el contenido del material en conjunto que ha tenido hasta hoy la constitución del REP, quiero decirte que eso no ha sido casual. Con esto comienzo ya mi alocución, que como siempre digo, y hago especial atención a la consideración que soy arquitecto, porque obviamente respeto que estoy dentro de un ámbito académico del derecho. Mi opinión y mis consideraciones son sobre el hecho de la experiencia adquirida y del conocimiento que me han transmitido muy gentilmente con quienes me codeo y habitualmente me rodeo dentro de estos ámbitos. Te decía que no es casual de que todo lo que está contenido dentro de la génesis del registro y lo que está volcado en cada uno de los documentos, no solamente en la resolución, sino en el acta compromiso que firmamos las instituciones que decidimos participar y llevarlo a cabo, es el resultado de justamente un entendimiento común entre quienes nos hemos comprometido dentro de muchos de los conceptos que vos planteaste, pero sobre todas las cosas en el hecho de un entendimiento y un conocimiento mutuo que nos permita crecer en conjunto. Este registro no es nuevo. La idea es darle a reconocer
que tiene sus años. Yo les quiero recordar, en algún momento tuvimos un encuentro conjunto de cajas profesionales y cajas provinciales, un plenario conjunto, donde uno de los temas que se barajó y ya trabajaba en conjunto la previsión era la de realizar algún tipo de registro o de integración de conocimiento mutuo para que podamos entendernos de una forma más adecuada. Y lo que celebramos, y lo transmití en el momento de una reunión presencial que pudimos tener este año, quienes integramos en el comité técnico que tiene integrado también el registro, es el hecho de que las políticas públicas tomen cuestiones positivas de gestiones anteriores, las desarrollen y las continúen. No solamente desde los cuadros políticos, sino desde los cuadros técnicos de lo que es, por ejemplo, hoy la Secretaría de Seguridad Social. Y eso habla a las claras de que entendíamos entre coordinadora, COFEPRES y Secretaría de Seguridad Social del valor que tenía la continuidad de este trabajo y, sobre todo, la posibilidad de desarrollarlo, como decía. Es por eso que esa buena voluntad y ese entendimiento están tan plasmados en esos documentos. Es ni más ni menos que un fiel reflejo del espíritu y el clima con el que hoy nos movemos y trabajamos en conjunto dentro de este ámbito. Respecto a lo que es el registro específicamente y hablando ya de lo que es el sector de cajas profesionales, hay 2 o 3 hechos motivacionales que me gustaría contarles como, en cierta forma, anecdótica y que demuestran específicamente desde la visión de nuestro sector cuáles son parte de los problemas con los cuales nos encontramos ante la falta de conocimiento en muchos ámbitos de qué somos las cajas profesionales, de qué somos los trabajadores profesionales y de qué significan este tipo de instituciones dentro de un marco de la seguridad social a nivel federal y provincial también. En muchas de las reuniones que se realizaban habitualmente en la Secretaría de Seguridad Social, veíamos exposiciones acerca de propuestas, por ejemplo, respecto a los trabajadores autónomos. Específicamente le voy a contar una. Me acuerdo muy bien cuando se presentaron propuestas de modificación de beneficios para trabajadoras autónomas en situación de maternidad. Una exposición excelente de parte de técnicos de la Secretaría. Cuando finalizó, estábamos presentes representantes de muchos sectores de la seguridad social, y desde el sector de cajas profesionales preguntamos si esos beneficios también iban a incluir a trabajadoras autónomas que realizaran aportes. La respuesta fue que no, porque la realidad era que desde los sectores técnicos no conocían quiénes participaban, cuántas eran, y un montón de datos necesarios para que el diseño de esas políticas públicas las incluyera dentro de la posibilidad de verse beneficiadas. Entendamos la situación de una profesional, trabajadora autónoma, aportante al régimen público, que pudiera obtener ese beneficio, y otra en las mismas condiciones, aportando una caja profesional que no lo puede obtener porque la política pública no conoce la realidad de esa persona. ¿Cómo se financiaban esos beneficios? Por el aporte impositivo exactamente igual de esas 2 trabajadoras. Ese mundo de distancia entre el conocimiento de los datos para la gestión de este tipo de acciones marcaba una diferencia
abismal entre las posibilidades de dos personas exactamente en las mismas condiciones. Más cerca en el tiempo, el año pasado, cuando acaece la pandemia y los primeros efectos que comienza a tener en los ingresos de los trabajadores, se decide desde la gestión nacional actual llevar adelante los créditos a tasa cero como ayuda a la baja de ingresos que habían tenido los trabajadores independientes. Con muchísimo agrado escuchamos en conferencia al ministro Moroni anunciar, y tenemos el video guardado, que los aportantes a cajas profesionales también iban a estar incluidos dentro de ese beneficio y la posibilidad de solicitar tanto el crédito a tasa cero como el IFE. Eso fue un día lunes a la mañana, y el lunes al mediodía sonó mi teléfono celular y era el director nacional de recaudación de AFIP pidiéndome por favor que urgente viéramos cómo hacer para que pudieran tener dentro de su base de datos los padrones de quit de los aportantes a cajas profesionales, porque no conocían ese dato y necesitaban incorporarlo para poder otorgar ese beneficio que había anunciado el ministro. Ya habíamos logrado obtener la atención de la gestión pública, pero en la práctica los datos seguían sin estar. Hubo que hacer un trabajo inmenso desde muchas de las cajas profesionales, de las 79 son hoy, Fabián, te actualizo el dato, y hoy recibimos con muchísimo agrado que se ha presentado la ley de creación de la Caja de Abogados en la provincia de San Luis, que si Dios quiere va a ser la 80ª caja profesional a nivel nacional. Les decía, tuvimos que hacer un trabajo contrarreloj con el área informática de AFIP para transmitir más de 50 cajas, enviaron sus padrones de quit de aportantes y muchos profesionales pudieron acceder a los dos beneficios en un momento en el que entendimos que obviamente era el Estado el único que podía tener la capacidad de llegar con ese auxilio a los profesionales. Esto es una clara demostración de qué pasa cuando no nos conocemos en forma mutua adecuada. Cuando reclamamos la gestión y la incorporación dentro de las decisiones de la política pública, pero los impedimentos obviamente demuestran que si no tenemos un dato actualizado y adecuado, eso no es posible. Pero por otro lado, hay otra cuestión, esto es un poco mirando hacia atrás. Si nos comenzamos a poner en situación de mirar hacia el frente, de mirar al futuro, comenzamos a ver el cambio de muchas modalidades laborales, y es una cuestión que estamos hoy dentro de la coordinadora de cajas trabajando en forma muy particular, inclusive comenzando una ronda de conversación con las federaciones de colegios y consejos profesionales a raíz de que estos cambios y modalidades laborales, la virtualización del trabajo que la pandemia ha venido a acelerar y acrecentar, representan hoy una situación con muchísimas problemáticas en relación a nuestras instituciones profesionales y laborales, y plantean un mundo futuro que no es el mundo que conocemos hoy. Muchas veces, dado en aspectos normativos también en forma compleja, que no terminan de cerrar con lo que está diseñado y planteado desde nuestro esquema y nuestro andamiaje jurídico, y que vamos a tener que comenzar a tomar en consideración
porque crecen muy rápido, tienen una aceptación social cada vez más abarcativa y que en el planteo de la virtualización y de un mundo que es muchas veces esquivo al conocimiento público, se nos escapa de los márgenes. Y con más razón pensar que el futuro de una gestión tanto de nuestros sistemas en forma individual, cada una de nuestras cajas, o de los sistemas provinciales o de los sistemas nacionales, van a requerir de un conocimiento de quiénes son los trabajadores que están incorporados, cómo están incorporados, y ese dato quizás ya ni siquiera podamos acceder a tenerlo tan sencillo como es hoy en el caso nuestro de alguien que se matricula en un colegio o en un consejo profesional y luego se afilia en una caja. Es por eso que le vemos la importancia y por eso el compromiso que desde las cajas profesionales, desde la coordinadora, mantuvimos y mantenemos en la participación en la elaboración del REP, que hoy está en los pasos iniciales, recién está poniéndose a consideración de iniciar su actividad, que lo hemos cuidado, diseñado en conjunto, que le hemos puesto todas las expectativas, las buenas intenciones y la ansiedad también contenida de que pueda dar resultados positivos, de que podamos, como decía al principio, conocernos adecuadamente entre los sistemas, que de esa forma podamos coordinar y, como está contenido en el acta compromiso que les comentaba, trabajar también sobre una reciprocidad actualizada, sobre un baremo actualizado y sobre un espacio de entendimiento de una comisión, que es la idea también tener a futuro, para que podamos monitorear esta coordinación entre los sistemas. Obviamente, y no voy a dejar de decirlo, el hecho de integrar datos, de cruzar datos, siempre ha tenido sus visiones encontradas. Pero, vuelvo a plantearlo, un mundo futuro distinto del que hemos visto requiere que nos esforcemos en encontrarnos, en que la colaboración mutua y esta coordinación mutua de gestión llegue a la gente. Por eso comencé comentando acciones específicas de políticas que representan un beneficio no solo para las instituciones, lo más importante para nuestros beneficiarios. ¿Qué mejor que un futuro de gestión tanto pública como privada, de una construcción transparente, donde los datos de cada uno de nuestros trabajadores que tenemos incorporados en los sistemas puedan ser visualizables desde un sitio web, desde una aplicación donde ese trabajador ya tenga informado y validado sus datos previsionales, donde quien se incorpora a la gestión de estas instituciones pueda tomar decisiones con datos estadísticos concretos. Y acá les dejo la última anécdota. Se trató en estos últimos días la modificación de la ley de ganancias. Mi teléfono volvió a sonar y era una representante de uno de los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, consultándome acerca de cuántos trabajadores activos y beneficiarios de sistemas provinciales se podían ver afectados positivo o negativamente por las modificaciones en la ley de ganancias. Yo no voy a contestar esta pregunta.
se la voy a dejar para que Daniel Elías nos diga, pero les voy a adelantar. Creo que el dato no existe. Desgraciadamente, eso para nosotros, desde mi punto de vista, como siempre lo digo, son opiniones, representa una tremenda debilidad para nuestros sistemas. No podemos reclamar que las políticas públicas sean adecuadas, más allá de la capacidad intrínseca que tienen que tener nuestros legisladores, obviamente, si están tomando decisiones a ojo. Por lo cual, es esa la visión y la fortaleza que le vemos a la posibilidad de poder conocer en forma concreta y en forma adecuada los datos de nuestros sistemas y que de esa forma podamos gestionar en forma, como les decía, bien clara, transparente y pensando en un crecimiento futuro de nuestros sistemas. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé, Fabián, ¿estás? Lo veo medio congelado. Sí, lo veo congelado. Lo dejé helado. Lo dejé helado, parece. Sí, me parece que Fabián quedó helado. Bueno, gracias, arquitecto. Muy claro, muy clara la idea. Así que bueno, creo que Fabián había dicho que seguía Mario, ¿no, Daniel? No te quiero cortar, pero me parece que seguía Mario. Así que, doctor Paganini, lo escuchamos. ¿Habremos quedado solos? No. Bueno. No, ahí está. Me había olvidado, ¿qué querés? Yo no estoy acostumbrado a estas cosas, yo soy de otro tiempo. Y si le hablo de otro tiempo, claro, lo que decía el arquitecto, yo les tengo que recordar a ustedes que a finales de la década del 70 y principio de la década del 80, en la Secretaría de Seguridad Social, que dependía del Ministerio del Bienestar Social de la Nación, trabajaba un doctor griego, que era muy inquieto, dirigía la revista del Ministerio de Bienestar Social, pero además había creado una sección de contralor de todos los sistemas de previsión social de la Argentina, donde lo había puesto un señor Castañino, que era más inquieto que él, y a mí, Grego, me mandó para trabajar con Castañino. Es decir, que esta preocupación de la coordinación de los sistemas de previsión social tiene ya una antigüedad, imagínense, de la década del 80, ahora casi más de 40 años. ¿Y esto venía a cuento de qué? A cuento de que cuando se comenzó a pensar políticamente la seguridad social, no como requerimientos reducidos a los gremios, sino políticamente como política del Estado, entonces se percibió que la seguridad social en la Argentina estaba fragmentada. ¿Qué quiere decir fragmentada? Que había grupos que se hacían su seguridad social, su previsión social, independientemente de los demás, y funcionaba bien o mal de acuerdo a los recursos que podía tener de ese sector, no de los otros. Pero claro, haciéndolo así, fragmentado, había muchas diferencias entre un sector y otro sector. De manera que alguien inteligente como Grego, en ese tiempo se dio cuenta y dijo, pero che, escúchame una cosa, ¿pero esto qué es? Acá hay un sector con muchos beneficios provisionales porque gana bien, y otro sector con menos beneficios provisionales porque no gana bien. Y entonces nos preguntaba, ¿y ustedes qué piensan? ¿No era la seguridad social la que tenía que nivelar las entradas, la que tenía que cubrir las falencias, la que tenía que cubrir las carencias?
¿cómo voy a considerar yo una carencia de 2 millones de pesos con una carencia de 10.000 pesos? Y entonces ahí le encomendó a Castañino y yo fui atrás. Yo no era empleado de la Nación, sino que estaba acá en la provincia, pero me eligió a mí para que trabajáramos en eso. Y ahí se vino un poco trabajando, y además, por supuesto, trabajando la reciprocidad. Ahora, muy bien, yo los felicito. Llegaron ahora a esta resolución y parece que se va a encaminar. Pero esto tiene una historia muy amplia, viene de muy atrás, que nunca se pudo conseguir. Ojo, y yo tengo que decir las cosas. A veces por deficiencia, y a veces por capricho, y otras veces por oposición del gobierno nacional. Y otras veces, entre paréntesis, yo fui un cofundador del COFEPRES, es decir, yo lo hice más o menos hace también muchos años. Y bueno, pero también otras veces por oposición, por ignorancia y por indiferencia de los dirigentes del COFEPRES. Entonces, ante esas dos realidades, no podía avanzar lo que podríamos llamar un acuerdo entre los pensamientos de previsión social, y más que un acuerdo en los pensamientos de la previsión social, también un acuerdo en los que trabajaban y ejecutaban la previsión social. Bueno, esto para ponernos más o menos en situación y para decirles que yo soy viejo, no soy joven. Claro, yo no sé, el que organizó esto a mí me puso entre dos frentes, es decir, el frente de Beberazzi, que habla primero, y el frente de Elías, que va a hablar después, y entonces si ataco al primero, me puede atacar a mí el segundo, porque me viene a la espalda. Entonces estoy entre dos fuegos allí, pero bueno, pero vamos a tratar de salir ilesos. No ileso, a lo mejor abollado un poco, pero restaurado. Lo que yo veo, a ver, me parece muy bien la resolución, pero no es nada más que una resolución. Me parece un poco defectuosa la redacción de la resolución. ¿Y por qué me parece un poco defectuosa? Primero, los fundamentos. Los fundamentos están referidos solamente a los antecedentes, digamos, normativos. Pero ¿quién puede pensar que las normas nacen del cielo? Las normas nacen de hechos, de circunstancias, de acontecimientos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nace el problema de la reciprocidad, el problema de la idea sobre la previsión social? Porque son hechos que tienen que ser contestados. Y fíjense ustedes, ¿contestado con qué? Si en un inicio, por allá, cuando entre las dos guerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde aparecieron los padres de la seguridad social, se actuaba por, digamos, por sentimientos, por afectuosidad, etcétera, etcétera. Hoy toda esa materia está agrupado en ciencias. Y toda esa materia está agrupada en ciencia y, para colmo, ciencias distintas. Es decir, yo puedo ver la seguridad social políticamente, es un problema, sociológicamente, económicamente, jurídicamente, desde los derechos humanos, como garantía, como protección. Y resulta que yo lo que veo, que los economistas andan por su lado, los políticos por su otro lado, los juristas que solamente leen la ley y no saben de dónde viene y por qué está. Y por supuesto el público en general que dice, lo que yo pagué me lo tienen que devolver. Como si la seguridad social fuera una compra-venta, cosa que desde el inicio se trató de evitar y se trató de sacar a otro lado. Y esto lo digo porque incluso en la jurisprudencia se ve mucho la aplicación del derecho privado en las relaciones públicas que no son de derecho privado.
Y en esto tengo que también criticar la década del 90, que le hizo un gran mal a la previsión social porque volcó a muchos jóvenes a pensar la seguridad social como si fuera un contrato privado. Ahora muy bien, vuelvo atrás. Yo veo muy bien todo esto, pero a mí me parece que le falta. Me parece que le falta porque es decir, está bien que la dirección de coordinación de la Secretaría de Seguridad Social sea dirección de coordinación. Pero si yo le agrego un comité, le agrego una comisión de consulta, una comisión de estudio, etcétera, etcétera, ¿por qué lo reduzco a la coordinación? Ya lo que dijo el arquitecto, ya se sale un poco de la coordinación, porque se va a la política de previsión social, a la política de seguridad social. ¿Y qué si no es política pensar qué es lo que va a pasar con los profesionales en el futuro? Yo lo que veo que, si bien el arquitecto dice que se reúnen, que están hablando, yo no veo que esto se vuelque a la población, es decir, que esto se vuelque a los afiliados profesionales. Yo he preguntado ya varias veces qué piensan los organismos de seguridad social sobre el futuro, porque el futuro no va a ser como lo tenemos ahora. La seguridad social de hoy, que aún está en crisis, fíjense, si hoy está en crisis, ¿qué será en el futuro? La seguridad social de hoy se pensó con los parámetros de la década del 50, con los parámetros de la década del 60, que hoy ya no existen más. Y entonces, esto de la seguridad social para los profesionales, hay que pensarlo de nuevo, todo entero, y además pensarlo con las facultades que largan los profesionales. ¿Me pueden decir ustedes cuántos profesionales hay que pueden originar recursos para una jubilación de 80 o 100 mil pesos? ¿Cuántos hay? La jubilación que tienen los profesionales, por lo menos los que yo conozco, están en 40, 50, 30. Y eso, por más que se diga que es previsión social, no es previsión social. Hay que inventar otras cosas, reorganizar la profesión, reorganizar a partir de la profesión lo que son las pasividades de los profesionales. Vuelvo a repetir, yo haría de esta comisión, porque está bien, se hace, se prueba, es decir, andamos sobre la prueba y el error, largamos esto, pero ante esto podemos ver perfectamente bien qué es lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Yo no me puedo dedicar solamente, no me puedo reducir a la coordinación. Incluso más, tengo que modificar mi cabeza de la coordinación. Porque mi cabeza de la coordinación venía que un trabajador estaba 10 años en un trabajo, posiblemente 20 en otro, y las cajas eran 2 o 3 cajas. ¿Ustedes se imaginan el día de mañana por cuántas cajas, por cuántos puestos de trabajo puede pasar un trabajador o un profesional? Puede ser dependiente, no dependiente, autónomo, contratado, etcétera, etcétera. ¿Cuántas? Si el motivo principal del trabajo hoy es la vulnerabilidad, la flexibilidad, la transitoriedad. Se puede estar trabajando 2 o 3 años y se puede estar sin trabajo 2 o 3 años. Entonces, eso es lo que va a ser el futuro. ¿O ustedes creen que en el futuro van a trabajar todos? No. En el futuro va a haber muchos desempleados. Y a estos desempleados hay que darle alguna solución. Y tan desempleado va a ser el tornero, tan desempleado va a ser el que hace una puerta, como desocupado puede ser un profesional. Entonces, esto también hay que charlarlo con las facultades, con las entidades educativas. ¿Qué profesional tenemos que sacar? La tarea es muy grande. Entonces yo diría que este es a lo mejor el principio del camino de un comité donde agrupe todos estos problemas. No solamente, ojo,
no es para desvalorizarlo, por supuesto, de ninguna manera. Pero yo no puedo hacer un comité consultivo con solo representantes del COFEPREO de la coordinadora. Y los demás, y los de las cajas complementarias, no están. Los que saben, digamos, los que hacen la disciplina, los que se esfuerzan estudiando. Yo no he visto, perdónenme, yo no he visto acá, ni tampoco en las cajas, citas de autores que no sean abogados, los abogados comunes, perdónenme, pero desde Vidal Campo acá, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto se renovó? Muchísimo. Y nadie los conoce, nadie conoce a Rawls, nadie conoce a Ewald, nadie conoce a Supió. Pero yo a veces me extraño, pero bueno, pero hay que estudiar todo eso. Entonces yo, a ver, lo veo más como un origen, digamos, como dar el primer paso en una cosa que reconozco nosotros cuando estuvimos, no pudimos, y por eso el valor de ustedes, el primer paso a algo mucho más grande. Les cuento una anécdota. A mí me mandaron una vez a discutir el convenio de reciprocidad con Francia. Bueno, fui a Francia, me pusieron un montón de asesores, qué sé yo, qué el otro, y los franceses, bueno, son franceses. Es decir, después de cada hora de reunión, de discusión, cada 4 oficinas tenían un patio con plantas, asientos, qué sé yo, donde uno iba a tomar el café, a fumar. Y allí, hablando con algunos franceses, me decían lo que hacía Mitterrand. Mitterrand, todos los lunes, a primera hora de la semana, a primera hora del lunes, se reunía con políticos, economistas, sociólogos, filósofos, qué sé yo, un conjunto de tipos, pero que no estaban en la política. Estaban allí. Y conversaba todas las mañanas con ellos. Y de ahí dicen que Mitterrand salía, se paraba y decía, gracias. Me ubicaron en el mundo. La cuestión es ubicarse en el mundo que pasa. Entonces, ¿por qué no se aprovecha esto? ¿Por qué no se ve el primer paso para hacer algo más, un poco más grande? Es decir, no solo la coordinación, no solo digamos, el ponerse de acuerdo, porque no sé si nos vamos a poner de acuerdo con la flexibilidad del trabajo, pero sí por lo menos para discutir ideas y tratar de sacar algo en limpio de lo que puede ser el futuro, si el futuro en alguna medida lo podemos conocer. Porque yo no sé, en esta incerteza, nadie puede imaginar lo que puede pasar en el futuro. Solamente estamos a tientas. Y no sé si vamos a tener los instrumentos. Bueno, tomemos estas reuniones como instrumentos para alargar ideas y pinchar todo lo que tenemos que pinchar, porque lo que pasó, pasó. Lo que tuvimos, los regímenes de previsión, ya lo tuvimos de esta manera. Ahora hay que hacer otras maneras de previsión. Bueno, nada más, qué sé yo. Eso es lo que pienso yo. Bueno, muchas gracias, Mario. Muy agudas tus apreciaciones sobre el tema. Lo voy a presentar al final. Es un poco raro esto, presentar a la persona que habla al final, pero bueno, dado que me caí en algún momento, no sé qué pasó, es lo que me queda. Bueno, Mario Paganini, todos lo conocemos, es un autor de los más importantes de la seguridad social en Argentina, fue presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe, director de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, es consultor y ha sido consultor de la Asociación Internacional de Seguridad Social, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y como dijo también fue impulsor y autoridad también del Consejo Federal de Previsión Social. Aparte de todo eso, es una persona muy puntual. Le di 20 minutos y lo hizo en 17, así que la verdad que logró la condensación de todas sus ideas muy rápidamente.
Muchas gracias, Mario. Bueno, y para terminar, o para darle la posibilidad, por lo menos a Daniel, de contestar algo, ya me pidió ahí Beberashi que quiere hacer algunas consideraciones de lo que estaba diciendo Mario, así que no sé si va a salir ileso, pero bueno, para terminar este panel va a hablar el doctor Daniel Elías. El doctor Daniel Elías actualmente es asesor de la Comisión de Previsión Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y secretario técnico del Consejo Federal de Previsión Social, y uno de los influencers más importantes de la seguridad social en la Argentina. Bueno, gracias. Daniel, te dejo acá al público para vos. Bueno, gracias, Fabiancho. Sobre todo lo último, el título que más me está dando satisfacción es el último. Bueno, yo voy a tratar de... Bueno, Mario está como siempre, está insaciable, Mario. Estamos hablando del registro y nos calaste a lo hondo, así que ahí lo voy a dejar después, Gustavo, que te conteste. Te tenemos totalmente rodeado, Mario, así que te vamos a contestar. Pero bueno, yo para terminar un poco el análisis de esta institución, de esta herramienta que se acaba de crear, he tratado de imaginarme las preguntas que se están haciendo todos y que son las preguntas más picantes, porque tenemos derecho a sospechar, ¿no? A veces cuando surgen cosas que no las teníamos por ahí en la agenda o que no las previmos, tenemos la sensación de que, bueno, que nos pueden joder con algo. Y esta mala rutina que venimos repitiendo los argentinos con muchas acciones que vienen a veces con muy buena intención, creo que hay que aprovechar a despejar cualquier sospecha que pudiera estar dando vuelta. Así que voy a tratar de contestarme en las preguntas que creo que cada uno de ustedes se podría estar haciendo. No podemos dejar de recordar de que este registro está creado fundamentalmente por dos normas. Por una resolución de fines del año pasado, que es la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, que lleva el número 1054 del año 2020, y luego una norma complementaria reglamentaria, que es de la Secretaría de Seguridad Social y que ya es de este año, que es la número 2. Me animo a decir que son las dos normas que prácticamente contienen todo lo que hasta hoy hay de este registro. Pero a ver si nos imaginamos y si coincidimos con algunas preguntas. ¿Para qué salió este registro? ¿Para qué nace este registro? ¿Qué intencionalidad tienen o tiene el Estado o quienes lo impulsaron? ¿No será que detrás de esto viene algo más? ¿Será solo para saber quiénes somos, cuántos somos? ¿No nos estarán pidiendo cosas para después dar otro paso? Bueno, todas estas sospechas es natural que las tengamos. Y además, y si no nos inscribimos, ¿qué pasa? ¿Es obligatorio o no es obligatorio este registro? Creo que estas preguntas son las que se están haciendo. Y la verdad que hasta acá, desde el punto de vista normal, la respuesta normativa es bastante concreta, porque solamente están estas dos normas que acabamos de citar. Así que con tener estas dos normas, que las podríamos, inclusive, si alguien quiere ir mirándolas, puede achicar la pantalla de lo que estamos hablando, entra a Infoleg, lo googlea y saca al toque estas dos resoluciones. Pero básicamente, la resolución de creación, si ustedes la miran con detenimiento, yo digo, está redactada con el respeto normativo que merece este tema. Cuando digo el respeto normativo me refiero a que el ámbito de actuación para crear una herramienta de estas características es muy limitado. Porque estamos convocando, invitando, involucrando a regímenes que tienen distinto arraigo desde el punto de vista constitucional y que tienen distinto nivel de gestión. Esto ya es sabido por todos los que estamos en este auditorio. Tenemos organismos nacionales, organismos provinciales, tenemos organismos municipales, tenemos organismos complementarios, tenemos provincias que tienen profesionales en el sistema nacional porque no tienen cajas para profesionales. Pero tenemos provincias que tienen cajas para profesionales, provinciales, que tienen cajas provinciales para servidores públicos y que tienen cajas municipales para trabajadores municipales. Bueno, todo esto lo tenemos. Sabemos que estamos hablando de casi más de 130 regímenes previsionales. Entonces, voy a la pregunta y voy a la respuesta. ¿Para qué sale? ¿Para qué surge este registro? Y yo quiero ponerle el gran título. Entiendo que es un gran ordenador. Es un gran ordenador, o al menos
nace con ese espíritu de ser un gran ordenador. Y aunque parezca un tanto primario lo que voy a decir, como toda política y como todo sistema que quiere ordenar, lo primero que necesita es identificar quiénes son. Y aunque parezca medio exagerado, tenemos que terminar de identificar a todos los sistemas previsionales que existen en la Argentina. Cuando decimos identificar, estamos hablando de lo que la palabra realmente refiere. No solo identificar el sistema, también identificar a quienes comprende ese sistema. Sabemos también, vamos a decirlo sin tapujos, que hay hay provincias que tienen regímenes para profesionales, donde el profesional, por lo tanto, no tributa o no está amparado en la previsión social nacional. Pero resulta que en la previsión social profesional también tiene una suerte de exclusión o de escondite, porque seguramente por alguna actitud institucional, esa caja profesional muchas veces no tiene las herramientas, la voluntad, el espacio institucional para poder ejecutar y perseguir que este trabajador cotice obligatoriamente ese sistema. Entonces también decimos que en algunas provincias tenemos una cantidad de profesionales que están de alguna manera ocultos a la previsión social formal. Pero no solo profesionales, también tenemos servidores públicos en muchas provincias que son servidores públicos, llevan años contratados por el Estado provincial o municipal, pero están bajo la figura de un cuentapropista. Y esto hay que decirlo. Y el propio Estado en esa forma de acción está disfrazando un cuentapropista cuando en realidad es un trabajador que lleva 7, 8 años como servidor público. La gran diferencia es que no tiene un recibo de sueldo, que sigue facturando. Factura como monotributista, repetida y yo diría de manera absolutamente constante al mismo prestador, al mismo Estado. Uno agarra la facturación de estos monotributistas, insisto, cuentapropistas de un Estado provincial o un Estado municipal, y vemos que de la 0 a la 75 le facturó siempre al mismo prestador, esto es decir, al Estado provincial o al Estado municipal. La verdad que el desorden que tenemos en la previsión social es realmente evidente. Y yo diría, con todo respeto, casi injustificable. Así que, ¿para qué nace este registro? Nace con este ánimo, con el ánimo de ordenar, de ser una herramienta ordenadora. Pero nace con mucho cuidado, porque también tenemos que reconocer siempre cuál es el ámbito constitucional y cuál es el anclaje constitucional que tiene nuestra previsión social contributiva. Y todos sabemos que las provincias que no hemos delegado nuestra competencia para legislar y generar sistemas de seguridad social para servidores públicos y profesionales, y que no le hemos cedido a esta facultad, la conservamos y la tenemos como una facultad originaria. Y entonces puede venir un registro nacional a imponerle una conducta a un sistema previsional provincial. Mi respuesta de fondo es que sí. Mi respuesta de fondo es que sí. Lo que tal vez tenemos que repasar es el camino normativo para que esto termine o finalmente sea obligatorio. Pero entonces, ¿basta con una resolución para que sea obligatoria para esa caja registrarse? Si es una caja provincial, si es una caja de una provincia. No podemos eludir la respuesta como abogados y tenemos que decir que probablemente sea insuficiente. Entonces, ¿es obligatorio o no es obligatorio el registro? Bueno, la primera respuesta es que no es técnica y jurídicamente obligatorio para un sistema provincial si la provincia no asume una normativa que así lo disponga. ¿Y entonces para qué se crea este registro? Porque había que generarlo, había que impulsarlo, porque además estamos involucrando a todos los sistemas con este desorden constitutivo que tenemos en la previsión social. Y yo acá quiero introducir una pregunta un poco más, todavía más incisiva. Nos tenemos que preguntar si es obligatorio o no, cuando en realidad lo que no podemos negar es la utilidad. Y acá es donde yo quiero decir, mire, antes que preguntarme de la obligatoriedad, nos tenemos que preguntar de la utilidad. Y acá sí quiero ser absolutamente contundente. No cabe duda de la utilidad que tiene una herramienta como la que se ha creado, que necesariamente debe recurrir
a una normativa todavía con debilidades, todavía con necesidad de ser reforzada, pero que tiene todo el ánimo de lograr finalmente la identificación de todos los sistemas previsionales. Y por eso la documentación y lo que va a pretender este registro, inicialmente tiene todavía ánimo de liviandad, porque está pidiendo en la normativa, tanto en la resolución que les dije como en las dos resoluciones, está pidiendo elementos básicos. La identificación de la institución, la norma de creación, la composición de las autoridades, casi diríamos, usando una expresión que no es muy jurídica, está formando la lista para tomar el presente. Entonces, quiero ser contundente en algo, no entraña ninguna doble intención. Y acá quiero retomar lo que dijo Gustavo, lo que dijo Mario. ¿No será que atrás de esto, de identificarnos, nos quieren arriar a todos y llevarnos a... No, definitivamente no. No podemos negar la necesidad de ordenamiento, no podemos negar la utilidad de registrarse. Y hasta aquí la normativa no puede dar ningún lugar a sospecha porque no genera ninguna duda en cuanto al destino que va a tener esta información que vamos a aportar a este registro. Y como todo registro, tiene ánimo de publicidad, sin duda. Los registros sabemos que en la República Argentina, además de tener ánimo además de identificar los contenidos, tiene ánimo de publicidad de sus contenidos. Así que también decimos, y bueno, pero la información que reciba, nadie va a vulnerar, y de hecho no lo puede hacer el Estado, todas las normas que rigen la privacidad de la información. Pero también repreguntémonos y volvámonos a preguntar hasta dónde hasta dónde la información que manejamos las cajas tiene un ala de privacidad y cuál es la información que realmente es privativa y cuál es la que debería o tiene ánimo de ser pública. Así que también les digo ahí, bueno, no tengamos temor. Pero ¿acaso las autoridades que se van a inscribir y lo que vamos a presentar en este registro, no está ya en algún registro, en algún otro registro o en alguna otra registración que está en manos del Estado? Yo diría, no me imagino casi ninguna caja que no tenga ya ventilada esta información en algún otro espacio de identificación de alguna modalidad de actuación del Estado. Así que contesto las propias preguntas que me las hago y ojalá sean las que ustedes se hacen. ¿Para qué nació? Para generar una herramienta de ordenamiento. ¿Es obligatorio? Antes que obligatorio nos preguntamos si es útil. Es útil, es muy útil. ¿Es necesario? Es absolutamente necesario. Es un primer paso para un proceso de ordenamiento. Puede ser exigible y si no nos inscribimos, ¿qué pasa? Vemos que la propia norma ha traído la respuesta. Porque cuando la documentación no sea entregada en tiempo y forma, hasta acá lo único que puede ser el registro, que puede decir, es lo que dice, mire, lo tendremos por no registrado. Esto es como decir, mire, acá se tienen que registrar todos. Y si no se registran, o demoro la documentación, lo tengo por no registrado. Entonces alguien se puede dar vuelta en la fila para registrarse y decir, pero ¿para qué me voy a registrar si la sanción es que no me tiene por registrado? Y además no es obligatorio. Y acá vengo a decir algo un poco más de la experiencia más que del derecho. Esto no está diciendo que en algún momento este requisito de la inscripción de las cajas puede aparecer como acompañamiento de otros escenarios. ¿Cómo? Sí, claro, la relación entre el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y sobre todo en materia previsional, también están en otros escenarios de las políticas públicas. Por ejemplo, ¿en qué ámbito? En el ámbito de la Ley 27260, el financiamiento para los sistemas previsionales de las provincias que tienen cajas propias. No lo estoy diciendo que va a ser así, lo que digo que en algún momento puede sumarse entre las condiciones que debe cumplir una provincia el requisito de tener sus cajas provinciales registradas. Y si no, bueno, puede ser que en realidad el no tenerla registrada sea una causa de no cumplir un requisito en otro escenario de relaciones bilaterales o multilaterales del Estado provincial con otros organismos del Estado nacional, o puede ser también puede ser un gobierno municipal. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos van a apurar obligándonos a inscribir? No estoy diciendo que nadie va a apurar a nadie. Ya dijimos recién la debilidad normativa que tiene la exigibilidad.
Pero también nos podríamos decir que esto puede conformarse como un requisito de otro escenario de actuación del Estado Nacional y del Estado provincial, fundamentalmente los estados provinciales que tenemos cajas. Y entonces cae de suyo que acá va una recomendación muy concreta. Le vamos a hacer un enorme favor y un enorme bien en el camino del ordenamiento a los sistemas previsionales y a la previsión social argentina si cada caja cumple con el cometido de registrarse. Y la otra pregunta, ¿cuál sería una razón justa, valedera y oponible a los afiliados para no registrarse? La verdad que personalmente como un actor de la previsión social no le encuentro ninguna razón para la no registración. Pero no vendrá detrás de esto la armonización. Mire, recién lo insinuó Mario. Recuerden que armonizar, la palabra nace allá por finales de los años 90, en el año 99, fundamentalmente en el Pacto Federal de diciembre de 1999, que dio origen a los famosos pactos de armonización entre las provincias que teníamos caja con el Estado Nacional. Mire, yo diría que ese modelo de armonizar está abandonado, absolutamente abandonado. Y yo lo digo por una sencilla razón. Armonizar significa buscar cada uno tendrá su acepción, pero desde la política pública, buscar dos modelos, dos acciones de dos administraciones que actúan en distintos ámbitos, pero sobre la misma temática, y sobre las diferencias construir aproximaciones. Esto es armonizar. Dicho de otra manera, en la legislación nacional no cabe duda que cuando esta palabra apareció era la intención de que las provincias que nos habíamos quedado con las cajas tomáramos la ley nacional como modelo y reformáramos nuestras leyes provinciales tomando ese modelo. Bueno, si alguien cree que la 24/41 es un modelo para tomar, bueno, no sabe nada de previsión o estará recomendándole muy mal a cualquier gobernador. Así que yo le diría, mire, la idea de armonizar hasta acá está abandonada. Si en el futuro, luego de un largo camino de consensos, logramos tener una buena legislación nacional, siempre voy a decir lo mismo, podrá ser hasta un modelo a imitar, un modelo a seguir, un camino a seguir. Pero ese camino a seguir para las provincias que tenemos cajas, no olvidemos que es una decisión pura y exclusiva de cada provincia. Así que redondeo un poco la opinión. ¿Nos estarán llevando? No nos están llevando a nada. Nadie está empujando a nada. Acá se ha propuesto un ordenador que tiene anclaje en el Ministerio de Trabajo de la Nación, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que tiene anclaje en la Dirección de Coordinación del Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Seguridad Social de la Nación. Y acá tampoco hay una hoja escondida de qué es lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después de este registro? Más camino de ordenamiento, más camino de coordinación. Necesitamos resolver todas las incongruencias, los caminos y los puentes rotos que tenemos entre los sistemas previsionales. No puede ser que una misma legislación sea analizada o evaluada de distintas maneras de acuerdo al organismo que me toque. Es más, de acuerdo a la UDAI que me toque. Así que yo diría que el camino de la coordinación normativa, de un nuevo escenario de reciprocidad, es absolutamente innegable. Y para llegar a ese camino de un nuevo escenario de reciprocidad necesitamos identificar a cada uno de los sistemas que forman parte de la previsión social argentina. Y finalmente, no olvidemos algo. La previsión social, ser un cotizante de la previsión social, no es solo un acto en defensa propia, también es un acto colectivo. Es un derecho, pero a la vez es una obligación colectiva. No puedo integrarme a un sistema donde pretendo que me protejan de ciertas contingencias, algunas de ellas que pueden llegar a suceder y yo ya no tener conciencia de que sucede. Ya sabemos a qué nos referimos. No podemos pretender que esta inclusión sea absolutamente voluntaria, pero sí a la vez pretender tener la cobertura. Mire, la solidaridad de nuestra previsión social, ya lo sabemos todo y lo repetimos hasta el cansancio, no es la solidaridad de las cambritas descalzas. Es una solidaridad que requiere de una decisión colectiva de participar de un sistema de protección que necesita a todos y a todas y cada uno y cada una de los cotizantes para generar un sistema sólido donde todos aportemos para que entre todos nos protejamos con los parámetros y con los modelos que nuestra previsión social argentina hoy tiene y que sin ninguna duda merece y necesita mejorar. Bueno, hasta acá llego para no robar un minuto más. Estoy con 19 minutos, me sobra un minuto y solo lo dedico para agradecer y felicitar al decano que comenzó a esta universidad que viene haciendo historia, el primer posgrado universitario en Seguridad Social del país,
vendrán otros, pero bueno, no va a ser nunca dejará de ser la primera universidad que lo logró, y este manojo de amigos y de amigas que han hecho tanto para que tengamos este posgrado. Y bueno, y quienes seamos alumnos de la primera cohorte, tendremos el orgullo de ser los primeros graduados y los primeros alumnos de esta hermosa actividad académica. Bueno, muchas gracias, te dejo el micrófono, Fabián, y bueno, impecable, 30 segundos antes de los 20 minutos. Bárbaro, bárbaro, Dani. Bien, damos lugar ahora sí a un espacio de preguntas. Antes, primero me había pedido, vamos a primero escuchar a los panelistas, a ver si entre ellos quieren cruzar algunas ideas. Sé que Gustavo me había pedido ahí poder hacer algunas apreciaciones sobre lo que había hablado Mario, y después pasamos a un espacio donde, bueno, viene directamente las preguntas por parte de los asistentes. Gustavo. Gracias, Fabián. No es una respuesta, ojo, quiero aclarar que tomo muy en consideración las palabras del doctor Paganini. Sí contarle que nos reunimos no solo para charlar. Las cajas profesionales venimos de un tiempo a esta parte haciendo un trabajo muy claro y conciso. No es muy fácil, obviamente 79 cajas representan 79 leyes, individuales cada una. Cada planteo modificatorio que se pueda pensar representaría un trabajo ciclópeo de tarea legislativa. Justamente lo que sí estamos tratando, que a través de acciones como este registro, se visualicen adecuadamente muchas de las problemáticas que él planteó. Y en ese sentido, decirles que a mí también me representa una preocupación muy grande el hecho de la limitación y de que las cajas profesionales históricamente no se hayan podido desarrollar y hayan quedado muchas veces como sistemas medios en cuanto a los montos de beneficios. Pero hay una realidad que no podemos ocultar, y es que un profesional no solamente tiene el costo de un aporte previsional como costo de su actividad. Tiene una altísima carga impositiva, tanto nacional como provincial, que es así, lo limita muchas veces al hecho de poder realizar una aportación adecuada a su propio sistema previsional, toda vez que ese el sostenimiento de un régimen, un sistema del cual no es partícipe, porque todos sabemos que el sistema público se sostiene en gran medida de los aportes impositivos que realizamos todos los trabajadores. Y esa es otra realidad que también necesitamos que se visualice, que se entienda cómo en los sistemas contributivos, porque hasta acá no conozco un sistema contributivo como es el de cajas profesionales, si el profesional no puede y no tiene capacidad de aportación porque ve disminuido su ingreso, pueden llegar a crecer. La realidad es que es muy difícil. Hasta acá no le estamos encontrando mucha salida al hecho de tener que sentarnos con el resto de los actores, tanto del ámbito laboral, porque muchas de las cuestiones que estamos planteando tienen que ver más con el mundo de lo laboral que de lo de previsional, y obviamente de lo impositivo. Y ninguno de esos rubros los manejamos las cajas previsionales. Entonces, poder buscar solo la solución desde nuestro sector, hasta acá, vuelvo a insistir, no es posible. Tiene que haber una coordinación entre sectores. Y acá estamos hablando de algo que puede colaborar a que eso sea posible. ¿Puedo contestar? Vamos, Sí, dale, ¿cómo no? Mario. Bueno, correcto, arquitecto. Y me felicito porque recién me entero que las cajas están hablando entre sí. Recién me entero que están preocupados, porque yo mandé muchos correos, intervine en varios Facebook,
Y me dice, no me contestan nada. Y yo no sé qué es lo que pasa en los organismos profesionales. Es decir, es la primera vez que alguien se abre a los afiliados y a la gente en general diciéndome las preocupaciones de las cajas profesionales, o por lo menos mostrando alguna preocupación. Es decir, yo lo que critico no es la actividad de los directores de la caja. Lo que critico es la falta de comunicación, la falta de participación. ¿Ustedes creen que los afiliados no tienen que participar? ¿Ustedes creen que los afiliados no tienen que darse cuenta qué es lo que está pasando en las cajas? ¿Ustedes creen que no, los afiliados no se tienen que dar cuenta que para tener una jubilación más o menos respetable tienen que ganar 150.000 pesos mensuales? A ver, ¿quién me sacó la lista de los profesionales que tienen un ingreso regular de 150.000 pesos mensuales, o sea, 2 millones de pesos anuales? Yo no lo conozco, no sé. Entonces, ¿cómo podemos armar una caja así? Yo no lo creo. En fin, eso es lo que quise decir. Y además, lo que quiero decir es que yo les agradezco, yo tal vez no lo vea, pero les agradezco que comiencen estas discusiones para que vean otras cosas de la profesión que deben cambiar, y otras cosas que la seguridad debe cambiar. ¿Quién puede pensar en las carreras continuas hoy en día? Ya nadie. Entonces hay que comenzar a pensar esas cosas. Eso nada más. Bien. Gustavo. No quiero, me parece que no es hoy la invitación. Me ofrezco al centro de estudios para tener otra vez un panel compartido con gusto con el doctor Paganini, pero lamento tener que decirle, doctor, que poco me conoce porque salgo hasta en la televisión nacional hablando de esto. Y más lo que hay veces me han tratado de callar que lo que no he podido participar o decir. Pero bueno, le voy a dejar mi contacto personal, que ya lo tiene la gente del centro de estudio, y con todo gusto podremos charlar personalmente para contarle un poco, bastante, mucho de lo que venimos trabajando, que no es de ahora, en la Coordinadora Nacional de Cajas. Y con muchísimo gusto lo recibiremos en nuestro próximo plenario nacional, si está interesado, que lo hacemos 2 veces al año, con una participación muy alta, y contarle también que el tema del futuro para nosotros representa un análisis muy particular. Nuestra comisión de jóvenes en mayo va a tener por primera vez un encuentro compartido con cajas profesionales de Europa, porque obviamente que la globalización del trabajo requiere de análisis y consideraciones globalizadas también, cuando hoy muchos de nuestros profesionales trabajan en forma virtual, contratados por empresas que están en el resto del mundo. Vuelvo a insistir, estoy a disposición para conversar y poder informar lo que se viene trabajando y en qué sentido estamos hoy en la búsqueda de que muchos de esos inconvenientes que todo el sistema de seguridad social tiene, porque vuelvo a insistir, el ver hoy la obscenidad de lo que significan los montos que se subsidian en los sistemas públicos nacional y provincial a través del esfuerzo que hacemos todos los argentinos, y que el resto de los sistemas lo miramos en una vidriera o por televisión, no es lógico como respuesta a todos los ciudadanos de este país. Bueno, fíjate, Gustavo y Mario, qué importante esto, o algo que yo mencionaba, me parece que está relacionado con esto, con los objetivos que tiene, ¿no? esta resolución al crear
el organismo, digamos, este registro, porque, y a mí me llamó mucho la atención, porque uno suele leer siempre que, bueno, que se está detrás del financiamiento, de lo económico, de la sostenibilidad, después, bueno, hay todos estos conceptos que son interpretados de distintas maneras, pero hay algo muy interesante. Esta resolución lo que plantea es la información como garantía de la cobertura, es decir, yo voy a buscar la información para saber cuál es el alcance del derecho, cuál es la efectivización que el Estado a través de la política pública le está dando al derecho a la previsión social. Con esta información uno podría medir, a ver, qué tan efectivo es este sistema, qué tanta cobertura da vertical, es decir, cuál es la cuantía, qué tanta cobertura horizontal da, a cuánto llegamos. Eso es muy importante de la información que pueda recabar el registro y de alguna manera hace esta visualización de la que nos marca Gustavo para poder después, o sea, la visualización del problema para poder darle una solución, que es un poco lo que plantea Mario. Digo, no quiero hacer de componedor, pero me parece que de alguna manera el registro puede ser muy importante para eso si funciona de acuerdo a los fines para los cuales el registro fue propuesto. Bien, pasamos al peloteo general, a ver las preguntas difíciles, fáciles que tengan todos los asistentes, lo que quieran compartir como visión. Yo quiero agregar algo, Fabián, si me permitís. Un poco hacer la aclaración al auditorio, porque nosotros en el centro de estudio lo tenemos claro. Digamos, nosotros lo que tratamos hoy era de informarnos. Vimos la resolución y fuimos a las 2 personas que sabíamos nos podían informar mejor sobre esto, y lo llamamos bueno, en Mario fue convocado Fabián como conocedor, joven, pero de muchos años, de todo el tema de la seguridad social, que siempre lo estamos invitando para hacer un poco de historia, y el que nos ubica a los más jóvenes, porque la seguridad social, si no sabemos un poco de historia, no podemos proyectarla hacia adelante. Pero la idea de hoy, y ahora ya dejo hablar al resto, era esto, conocer un poco la intención, o los que no estábamos al tanto de que esto ya hacía tiempo, como bien lo dijo el arquitecto, de que se venía pensando, para saber de qué se trataba, o sea, ubicarnos en qué se trataba. Y después me imagino que con el recorrer el tiempo y cuando se empiecen a registrar las distintas cajas, iremos preguntando cómo está funcionando y cómo... yo creo que todo lo que sea para ordenar incluso sirve para optimizar recursos. Entonces me parece que lo bueno va a ser ver cómo va a ir esto andando, ¿no? Ahí tendremos más información. Era solamente esto, un poco la idea del centro era informarnos. Informarnos, después estudiamos y después debatimos. Pero era un poco para contarles a todos la idea de hoy. Gracias, y les dejo la palabra a quien quiera. Quiero aclarar que el doctor Daniel Elías no me respondió lo que planteé. Estoy esperando saber si existe el dato. Aprovecho. No existe. No, yo estaba esperando que ya te fueras de viaje para después contestarte cuando ya no estuviera. Pero bueno, aprovecho y contesto ahora. No, claro, pero además hiciste la pregunta, pero ya sacaste la respuesta, así que me contaste el final de la película. No, claro que tenemos una enorme falencia en términos de datos. A ver, no tenemos una base integrada de datos de la seguridad social, punto, no la tenemos. Es decir, no tenemos una plataforma donde podamos visibilizar absolutamente a todos los trabajadores formales y su historia laboral de aportes. No la tenemos. Así que a partir de ahí, toda la información que pueda fundarse en esta necesidad, en esta plataforma, bueno, son todas conclusiones y proyecciones que hacemos absolutamente con estimaciones. Pero a la pregunta, y bueno, ¿cuántos profesionales? Es más, ¿cuántos profesionales en actividad podrían estar exentos o no si se fija un tal piso de como mínimo no imponible? ¿Y cuántos profesionales jubilados o pensionados podrían serlo también si el piso se fija en tal valor? Bueno, yo voy a tirar una estadística. Yo asesoro un par de cajas profesionales también.
Y cuando vos dijiste eso, Gustavo, la caja más chiquita que yo tengo como caja asesorada, enseguida me vino a la mente y mientras estábamos acá, entré en mi propio archivo. Bueno, de 367 prestaciones que paga, ahí hice un corte y si realmente el piso se fija en los valores que están, bueno, que están a punto de aprobarse, ahora ya tiene informe del Senado, de los 367 beneficiarios con el nuevo piso, estarían aportando como tributantes de ganancia, quedarían apenas 12. En la actualidad de estos beneficiarios están cotizando alrededor de los 367, están cotizando algo así como 120 y pico. Es decir, que la reducción con una modificación de ganancias sería importante para este universo de jubilados. Ahora, si la pregunta es ¿cuánto en el país? Bien lo dijiste, Gustavo, no lo tenemos. Así que imagínense que si esta información no la tenemos, qué difícil es proyectar el futuro de la previsión cuando lo que no tenemos es justamente la información que necesitamos. Pero ahí yo te agrego, Dani, un tema, que si combináramos beneficios, porque vos hablaste de beneficios exclusivos en una caja, el peor dato que no tenemos es lo que reciben beneficios complementarios, porque recordemos que los sistemas profesionales pueden complementarse con otro beneficio del sistema público. ¿Cuántos de ellos, sumando los dos, pueden quedar o no fuera del alcance del nuevo piso de ganancias? Ese sí que te puedo asegurar, le apuesto lo que quieran al que traiga ese dato, no existe. Se definen políticas públicas sin saber específicamente cuántos realmente pueden estar beneficiados. Totalmente. Obviamente, midiendo de ANSES, tendrán el dato, pero del resto estamos pintados. Preguntas o observaciones, aportes. Es muy Semana Santa, Fabián. Yo creo que hemos ya fracasado. A esta hora hemos sido muy puntuales. Muy claros. Es más, me dijeron que la última cena no sé si se hace porque parece que Judas dio positivo, así que me parece que... Bueno, Eric. Bueno. Sí. No, creo que nos quedamos pensando, ¿no? O sea, un poco las dudas un poco que despejó Daniel y las aclaraciones que hizo Gustavo y siempre los interrogantes que tira Mario que nos deja pensando. Yo les agradezco. Ahí me parece que Tadeo sí, me parece que sí, ahí estaba levantando. Sí, Tadeo Boselli, el doctor Tadeo Boselli quería hacer una consulta. O quería agregar. De más que una consulta, me parece que no podemos hacer esta organización, este registro, si no pensamos cuál es el futuro de las profesiones. Es decir, volviendo a lo de Mario Paganini, hay que ver eso. ¿Qué profesiones vamos a tener hacia adelante? Por supuesto que hay que ordenar todo, coordinar todo. También reconozco que hay muchos que dudamos que lo hagan con buena intención. Y le voy a ser sincero. Entonces, empecemos a pensar cuál es el futuro de nuestras profesiones, cómo se va a desarrollar esa actividad. Y ahí engancharlo en cuál es el concepto de seguridad social que nosotros estamos estableciendo. Ahora, yo pregunto, porque por ahí lo pensaba también cuando lo decía Mario. ¿No sería una pregunta más por ahí para cada caja? Porque me parece que, por ejemplo, las cajas profesionales, yo pensaba, porque esto es un registro, digamos, si no entendí mal, para que podamos ordenar, como decía Daniel, que fue la palabra más clara que me quedó todo esto, y para optimizar, ¿no? Esos datos. Ahora, el planteo de Tadeo y de Mario me parece que es más para mirada para adentro de cada caja, porque justamente no todas las profesiones estamos en lo mismo, no todas las profesiones, incluso creo que el año pasado fue bisagra para darnos cuenta cada profesión
a dónde estábamos parados y qué pasa con un parate como el del año pasado, o en qué fuimos más funcionales o no. O sea, creo que eso es un debate, no sé, lo digo y lo pienso en voz alta, ¿no? Coincido con vos que es de cada profesión o de cada esto casa, como que es supra, digamos, como que pero esto es... quien coordina las cajas tienen que entender lo que tienen que promover eso, obligarlos a los integrantes de la coordinadora a que estudien eso y que no están discutiendo quién va a ir de presidente o de secretario u otra cosa. Bueno, no sé. Si me permiten, les puedo asegurar que al menos de lo que yo conozco, bastante poco es lo que estamos discutiendo, quién va de presidente o secretario. Y sin embargo, vuelvo a insistir que estamos realizando, no desde el año pasado, sino desde hace 3 años, un proceso de análisis sobre el futuro de las profesiones. Bueno. Pero acá les quiero hacer una devolución mucho más abarcativa y aprovecho que estamos en la sede correspondiente. Esto corresponde a comenzar a analizarlo desde la universidad. Y me voy más atrás, desde la sociedad misma. Porque el futuro no se piensa desde el momento en que uno llega a la caja. Se piensa desde el momento en que elige la profesión. Claro. ¿En qué incidencia están teniendo sobre los jóvenes, futuros profesionales o no, los nuevos conceptos y modalidades laborales? Y en ese sentido, es un análisis que, vuelvo a insistir, nosotros hemos incorporado ahora un trabajo con las federaciones de colegios y consejos profesionales, porque la realidad es que no tenemos un oráculo donde consultar sobre el futuro. Yo les voy a pasar después el link de un foro que he pasado justamente sobre el futuro del trabajo y las profesiones. Muchas de las situaciones, en ese foro eso fue un foro internacional, Daniel estuvo participando también, lo organizó el doctor Juan Carlos Paulucci, ex secretario de Seguridad Social de la Nación. Hubo expositores de distintos países del mundo. La problemática obviamente es de impacto global, por eso les decía esto de que nuestros jóvenes y nuestra comisión de jóvenes va a comenzar a analizar esto con profesionales de Uruguay, de Paraguay, de España y de Italia hasta ahora. Vamos a ver si podemos incorporar otros países, porque aparte hay otra cuestión, que nosotros se las transmitimos a los jóvenes de nuestras instituciones. Es un mundo que les va a tocar vivir a ellos. Claro. Transferencia intergeneracional se ha ido, que es necesario que hoy los jóvenes se capaciten lo antes posible para entender esta problemática y poder tomar ellos sus propias decisiones. Nuestras recetas, les puedo asegurar que no les van a servir. Nosotros hoy desconocemos lo que son muchos de los ámbitos del trabajo virtual y no vamos a llegar a conocerlos porque nuestra condición generacional no nos habilita a hacerlo, no nos da el tiempo para poder volver a formarnos en una modalidad de trabajo distinta. Pero más allá de eso, muchas inconveniencias que se comienzan a generar por la participación dentro de los ámbitos laborales de las profesiones de distintas entidades, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y acá les doy un ejemplo muy claro. No lo tengo aquí a la mano porque se lo podría haber mostrado, un folleto que han distribuido desde una empresa de software ofreciendo una aplicación de inteligencia artificial para manejar y administrar estudios de abogacía. Específicamente dice, usted no requiere más de empleados o de profesionales junior dentro de su estudio porque este desarrollo realiza esa tarea con una efectividad mayor al 97% cuando la humana no la supera en el 75% con personas de muy alto cociente intelectual. Pero más allá de eso, otra que vemos muy
habitual hoy y que impacta sobre, por ejemplo, lo que son las profesiones relacionadas con la salud. La mayoría de las empresas de medicina prepaga implementaron originalmente un médico a distancia, un consultorio médico, que hasta antes de la pandemia y un poquito más, era por lo menos una persona, un médico con una situación muy irregular porque ejercía a nivel nacional, ya sabemos que no existe una matrícula habilitante a nivel nacional en nuestras profesiones, pero que hoy se ha transformado en una entidad de inteligencia artificial también, hasta ha desplazado al profesional persona. En corporaciones muy grandes como son las de medicina prepaga, y que obviamente le van minando y restando capacidad de trabajo a muchas de nuestras profesiones. Vuelvo a insistir, esta problemática está hoy en análisis, está hoy en carpeta en nuestras instituciones, pero no nos alcanza con solamente la visión que podemos tener desde las cajas. Esto nos involucra a todos y obviamente involucra a una política pública de diseño y gestión que tienda en lo posible a evitar la pauperización y la masificación que se está produciendo en muchas de nuestras profesiones, porque hay un cálculo muy concreto, y lo pueden encontrar en distintos autores, de que un bloque poblacional tiene una demanda en cada una de las profesiones acotada, no es ilimitada. Si yo tengo una población de 500.000 habitantes, tiene una demanda de médicos, arquitectos, abogados, que está predefinida y calculada, y para ello destina un monto de reconocimiento de servicios. Pues si esos 500.000 habitantes con un diseño lógico, por ejemplo, requieren de 100 abogados, si yo inserto 500, el costo que estaba definido como de servicios honorarios en 100 se debe distribuir en 500, que resulta que esos 500 abogados ganaron una partecita de lo que podrían haber ganado si solo fuesen 100. Eso no hay que ser muy analítico, por no decir otra palabra, para descubrirlo. Pues hay que empezar a pensarlo desde la política pública también, de diseño de la educación universitaria, porque si no, lo único que estamos haciendo es venderle a los futuros profesionales, a las familias que hacen al sostenimiento de ese estudiante en su proceso educativo, una irrealidad de que va a tener la capacidad de trabajo y desempeño laboral que en realidad ya sabemos que es ficticia. Esas son las cuestiones que necesitamos debatir para después analizar qué incidencia pueden tener y cómo se pueden repensar y rediseñar nuestros sistemas. Vuelvo a insistir, laborales y previsionales. No me sirve tocar solamente la situación de las cajas, sino pienso en la situación de las matrículas. Las matrículas. Sí. Imagínense ustedes hoy decirle a los jóvenes que hoy ven un mundo a través de redes que no tiene límites ni fronteras, de que ellos cuando se reciben de profesionales para poder ejercer van a tener una matrícula que tiene solo alcance en el radio provincial. Y que para poder trabajar en forma virtual deberían ir matriculándose en distintas provincias o en diferentes estados. Además, eso no está incluido hoy en la mentalidad del joven. No han formado sus criterios con los que nosotros hoy compartimos. Para ellos hoy no existen los límites y fronteras. Perdóname. Son emprendedores natos y pueden tener un alcance absoluto. Hoy ellos desarrollan, ustedes lo verán si participan de Instagram e ingresan, la cantidad de emprendimientos de servicios y comercio que existen absolutamente no registrados. Y esto no es una problemática o no está representando una inconveniencia hoy solamente para nuestras instituciones. Hace poco la escuché a Mercedes Marcó del Pont decir que obviamente la AFIP ya está empezando a ver
con mucho recelo esa cuestión, porque hay una economía, no le puedo decir subterránea o escondida, pero es virtual, que maneja volúmenes de dinero muy grandes, que maneja servicios profesionales no representados, porque obviamente estoy contratando un psicólogo y tengo una sesión de psicología con alguien desde Chaco que está en Chubut, pero que la realidad es que yo no sé si ese profesional está habilitado y tiene la capacidad, no sé ni si es profesional. Recordemos lo que ocurrió hace poco en la provincia de Córdoba, cuando la provincia estuvo a punto de contratar un chico que tenía 21 años y estaba ejerciendo como médico. Es más, fue vocero en cierto momento de la pandemia de decisiones que el gobierno provincial y municipal tomaba en una localidad en el interior de Córdoba. Hasta que se descubrió que era un pibe de 21 años que nunca había pasado por la Facultad de Medicina. Claro. Esto ocurre porque la globalización obviamente no representa una validación. No hay cómo ver el título, la matrícula, el carnet. Eso se vamos. Entonces imagínense si a esto le agregamos de que nosotros ya venimos con un desorden de arrastre. ¿A dónde nos vamos a parar para poder comenzar a rediseñar y redefinir estas cuestiones que, vuelvo a insistir, no nos competen y corresponden solo a un sector? Ya hoy eso no existe, todo está globalizado e interrelacionado. Todo se debe pensar con la incidencia que pueden tener estas situaciones dentro de la sociedad en conjunto. Y me despido, 21:30, los dejo hablar tranquilos. Sí, sí, no va a llegar, no va a llegar. Yo digo, si se sigue extendiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Un gustazo, y como siempre les dejo la posibilidad cuando quieran de continuar. Creo que es muy necesario el que podamos. Esto también es parte de un registro. Esto Bien. también es parte de un registro. El que podamos conocernos, entendernos, expresarnos, poder contar lo que estamos haciendo cada uno, en qué estamos trabajando, poder compartir la información para que de esa forma podamos colaborar también cada uno en el resto de los sectores y con el objetivo, como decía hoy también, de que el beneficio llegue principalmente a la gente. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. De alguna manera, lo que Buen también viaje. nos venía diciendo Gustavo, responde a este interrogante que tiene Nelly aquí, que nos hace en el chat, que dice, ¿todos los profesionales están realmente declarados como tales? Y dentro del nivel de sus categorías y antigüedades, ¿qué pasa con la ficción del monotributo? Bueno, tiene un poco que ver con esto, ¿no?, que nos venía contando Gustavo. La globalización, nos dice después, es la liquidez de la sociedad y sus controles. Bueno, creo que todo esto tiene mucho que ver con lo que venía diciendo Gustavo, y aportando un poco también habría que habría que pensar en si no hay que cobrarle a la máquina, ¿no?, algún tipo de aporte a esta máquina que nos atiende en la medicina privada, como se está pensando en muchos países, a estas fábricas que son absolutamente robotizadas, y bueno, dado que los trabajadores de eso no están, no hay que cobrarle algún impuesto al robot o algún impuesto más a esa industria para poder aportar a los trabajadores o a la subsistencia de esos trabajadores que ya no están en esos puestos de trabajo o que tienen que jubilarse. Bueno, no sé si nos queda, ya estamos con el tiempo bastante acotado, Erika. Sí, Ya sí, está. aparte ya arrancamos todo el feriado, así que ya es demasiado. Bueno. Creo que el objetivo de lo que habíamos planteado, Fabián, no sé, vos me dirás, pero está cumplido. Súper cumplido. Que era informarnos, charlar, y queda abierto a que sigamos conversando, y como decíamos, después cuando vaya avanzando iremos ir preguntando cómo sigue esto, y bueno, ya los comprometemos. Así que bueno, gracias a todos por participar. Estuvo más que interesante. Te dejo, Fabián, cerrar, y gracias a Daniel, gracias a Mario, y a Gustavo ya le habíamos agradecido por la generosidad ante estar dispuestos. Así que gracias a todos.
Bueno, de mi parte también, gracias sobre todo a los asistentes que nos bancaron hasta este momento, a los panelistas, y bueno, desearles a todos que tengan unas felices Pascuas. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Ya hay muchas más actividades del centro que están programadas. Tienen una agenda muy cargada para este año, muy interesante. Así que bueno, pueden ir viendo de alguna manera la agenda que la van mandando siempre Laura o Erika, que van publicando siempre las actividades, y bueno, espero que nos podamos encontrar en la próxima, en el próximo espacio de encuentro. Yo ya no voy a estar como coordinador del panel, voy a estar como asistente, así que bueno, seguramente desde ahí voy a poder hacer observaciones también. Bueno, muchas gracias a todos gracias. y Feliz buenas noches. Pascua y gracias por la Gracias. Gracias, felicidades para todos y todas. Gracias. Buenas noches.